tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Hoy quiero hablarles sobre la oración y la fe de Nehemías. He dicho, y cada día me convenzo más, que nuestras oraciones hablan mucho de nosotros. Después, cuando hablo de oración, tendré que pensar y decir, ¿por qué será que cuando los cristianos oran solo ellos hablan? Y cuando la oración es una conversación. Pero los cristianos hemos compuesto y hemos convertido la oración en un monólogo, donde solo yo hablo, le saco todo lo que necesito y después, en el nombre de Jesús, amén, y me voy. Y son muy pocos los que se quedan esperando que Dios les hable. Como que la oración es un monólogo donde yo necesito que Él me oiga. No necesito oírte. Y tenemos que cambiar eso. Así que la oración, hermanos, habla mucho de nosotros, de lo que nosotros somos. Por eso este año me he dedicado, estos 2 primeros meses del año, todavía lo que falta de si Dios quiere, hablar de oraciones de fe. Jesús por eso censuró a los fariseos por su manera de orar, por el volumen de su oración. Ellos oraban para que la gente los oyera. Parece que no era que oraban, era que gritaban. Algunos ni siquiera oran, lo que están haciendo es hablando solos. Pero la oración es una de las más grandes favores y bendiciones que Dios nos ha dado. No tiene nada que ver con grito, con volumen, con hora, con postura física. Tiene que ver siempre con el corazón. Y la oración de Nehemías, así como el próximo fin de semana voy a hablar de la oración de Josafat, la fe de oración, porque la oración es un paso de fe. Pequeño o grande, pero la oración es un acto de fe. Porque estoy hablándole a un Dios que nunca he visto, pero que creo que existe y que recompensa a quienes les buscan, porque eso es la fe. La fe es eso, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, aunque nunca lo haya visto, y que recompensa a quienes le buscan. No hace falta ver, la realidad actual nos dice que ni siquiera hay que creer lo que uno ve. La IA nos va a complicar más la vida. O sea, la inteligencia artificial hará que mucho de lo que usted vea y le digan no era cierto, era manipulado por la inteligencia artificial. Que el Señor nos guarde. Yo creo que eso es el anticristo ya. A Dios nunca lo hemos visto, no tienes que verlo. Tienes que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Por eso este año hemos dedicado a hablar de temas que fortalezcan nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza, basado en las 3 anclas, que un día de estos predicaré ese sermón, si Dios quiere, en las 3 anclas del alma, que son la presencia de Dios, los propósitos de Dios y las promesas de Dios. Las 3 empiezan con P: presencia, promesas, propósito. Nehemías era un hombre que nace en el tiempo en que Israel ha sido llevada cautiva a Babilonia, y ahora un rey llamado Artajerjes domina a Israel, y Jerusalén, capital de Israel, ha sido desolada, invadida. Los muros han sido destruidos. Los muros para una ciudad en aquel entonces era protección, era seguridad, con sus casetas de vigilancia y sus muros y sus portones. No era que las hacían impenetrables, pero les costaba más a un invasor. Pero Jerusalén quedó destruido, sus muros, las puertas de la ciudad quedaron quemadas por fuego, y lo peor, el templo lo destruyeron y quemaron las puertas del templo. O sea, Israel
no solamente fue llevada cautiva, fueron llevados como esclavos. Sus mejores gentes se las llevan para servir al ejército invasor, al rey invasor, sino que se encargaron de dejar a Israel en la calle y sobre todo destruyendo el culto, destruyendo la casa de Dios tan importante para ellos y su santa ciudad. En ese contexto, Nehemías no nació allá. Nehemías nace en la diáspora, en el cautiverio, pero su sangre es una sangre hebrea, judía, israelita, como usted quiere llamarle, aunque las tres cosas son diferentes. Al paso de los años llega un grupo de personas a Jerusalén, entre ellos un hermano en carne de Nehemías llamado Hananí, que es lo mismo que Ananías. Y Nehemías, interesadísimo en tener noticias de Jerusalén, tengo que aclarar que la distancia entre Jerusalén y Persia más o menos anda por unas 1500 millas, 1800 millas, algo así como ir de aquí a México caminando, sin puentes. Y cuando llega este grupo de peregrinos, Nehemías está interesadísimo en saber cómo está la gente, su familia, cómo están los judíos, cómo está la ciudad. Y si usted va conmigo al capítulo 1 del libro de Nehemías, el reporte que estos hombres le dan es terrible. Y pregunté por los judíos que habían escapado, los que habían quedado en la ciudad y por Jerusalén. Preguntó tres cosas: ¿cómo están los judíos que pudieron huir de la invasión? Los que no pudieron huir se quedaron, ¿cómo están? Y por último, ¿cómo está Jerusalén? Para el judío hoy incluso Jerusalén, la santa ciudad. La semana pasada vi al presidente recién electo de Argentina, Milei, que es de ascendencia judía. Lo primero que hizo fue visitar Jerusalén. De sus primeros decretos fue pasar la capital de Tel Aviv a Jerusalén, orando en el Muro de los Lamentos. Jerusalén, para el judío que está disperso fuera de la Tierra Santa, tiene un significado muy especial. Y aquí Nehemías, él está interesado por su patria, aunque no la conocía, no nació ahí. Él no tenía nada que ver con este problema. Ahora, ¿por qué al pueblo de Dios le pasó eso? Le pasó por desobediencia a la palabra. Por años el Señor le advirtió a Israel, como nos advierte a nosotros por años muchas veces, un cambio de conducta, volvernos de donde llevamos el mal camino y no hacemos caso. Y la sentencia era categórica: si ustedes siguen en esa desobediencia, en la idolatría y todo eso, los van a invadir y los van a hacer con ustedes estragos. Pero si se arrepienten, no importa donde hayan ido a dar, de ahí los voy a recoger. Eso era lo que Nehemías sabía. Pero el reporte que escuchó Nehemías, el tema de hoy y el de ayer, ayer había otra congregación acá, está basado en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Nehemías. Aquí no lo lea, hágalo en su casa. Y el reporte que recibe en pocas palabras fue: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, los que se quedaron. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El versículo 4, léanlo conmigo todos por ahí. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios del cielo. ¿Trajeron Biblia, hermanos? Si no, prenda el celular para leer la Biblia, sí se puede aquí, y luego lo apaga. Esté ahora atento tu oído y abierte tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago a ti delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado.
Cuando este hombre recibe esta noticia, lo primero que hace es que se sienta. Siempre he hecho un pequeño comentario sobre eso, porque hay noticias que uno recibe, hermano, que si usted no se sienta, se desmaya. Hay una reacción física ante lo inesperado que afecta no solo emocionalmente a la persona, sino físicamente. Algunos de ustedes, literalmente, de los que están aquí, de los que nos ven en diferentes países y en otras partes de la abuela, ¿ha recibido usted una noticia o presiente algo y siente que se le aflojan las piernas, como de chuica? Yo conozco gente que se ha desmayado, y conozco algunos que al recibir la mala noticia se desmayaron o hasta murieron del susto, complicando la situación más. Es que nunca he encontrado algo en enlazar esto. Dice que cuando oí esta noticia me senté, como que se sentó por miedo a no desmayarse, o se sentó para digerir el notición, y es después de eso, y lloré, me senté y lloré, e hice duelo, y ayuné, y oré al Dios de los cielos. ¿Qué orden más interesante? Hay dos maneras de ver los problemas y las circunstancias. Una de ellas es cuando veo el problema como una oportunidad para que Dios se glorifique y se manifieste en mi vida, o cuando nomás estoy recibiendo la noticia, inmediatamente hago un drama, hago una película en la mente y entro en pánico y entro en crisis y exagero, pierdo la paz. Decía anoche, cuando iba terminando, hermanos, que en este momento, si usted tiene el teléfono apagado, es probable que alguien le mandó un mensaje, como usted lo tiene apagado, me imagino, y no lo atiende. En este momento se puede estar procesando algo, se puede estar cocinando algo que antes de que termine este culto, o durante el culto que usted está aquí en la casa del Señor, ya casi está pronto a llegar algún tipo de noticia. Hermano, y como que la invoqué yo. Antes de terminar, unos 5 minutos antes, veo mensaje, digo, machanga. Dichosamente era una buena noticia. Pero ahora estos chuchitos hacen que usted y yo nos demos cuenta de las cosas en tiempo real. Aunque siempre las malas noticias llegan y usted no las va a poder evitar. Pero lo primero que recibe uno cuando oye algo mal es, ay Dios mío, y esa crisis. Hoy quiero, con la gracia del Señor y el favor de Dios, hablarle de los 5 pasos o 4 o 5 elementos de la oración de Nehemías que nos haría muy bien aprender y sobre todo practicar. Nehemías será el hombre, el reconstructor de la ciudad de Jerusalén, el que iba a reparar, a restaurar los muros de Jerusalén, primera vez que habían sido destrozados. Va a restaurar el templo, la casa de Dios, y en 10 años restauró el templo, restauró la casa de Dios, restauró el culto, restauró la Pascua. Todo lo que Israel durante casi 90 años había suspendido, porque la ciudad quedó en ruinas, puros escombros. Fue un reformador, no era ni carpintero ni albañil, era tomador de bebidas que el rey no podía beber hasta que él no las probara, desde leche hasta lo que usted se imagina, porque él era el copero del rey, no era albañil, no era maestro de obras, no. Él desde que nació en cama de alta alcurnia en el palacio, fue llevado cautivo y ahí servía en el palacio del rey como copero. No había agua, no había tónico, no había trago que este muchacho no probara antes de que el rey la bebiera. ¿Por qué? Porque al igual que ahora los rusos practican mucho eso, envenenar a la gente, y seguro los gringos también. Antes se acostumbraba mucho eso de envenenar a los reyes. Entonces tenían una persona que les probaba las bebidas, lo que él consumía. ¿Por qué? Le daban, aquí el yodito, en caso mío sería cafecito. Aquí está el rey, el cafecito. Yo le decía, usted lo prueba primero, 10 minutos. Si no echaba babas por los hocico y no quedaba muerto, entonces yo me lo tomaba. ¿Sí me explico?
La vida de Nehemías siempre estaba, hermano, guindando de un pelo, sostenida con alfileres. Por lo tanto, era un hombre de suma confianza para el rey. Siempre estaba a mano del rey y de la reina. La vida de ambos tenía mucho que ver con la lealtad, la pericia del copero. Sin embargo, el Señor lo llama a construir muros, a reparar muros, a hacer trabajos de albañilería, de carpintería, sin serlo. Porque, hermano amado, es que no depende de nosotros, depende del Señor. Cuando Dios le diga que haga algo, hágalo. Que Él sabe por qué le dijo a usted que lo hiciera. Usted hágalo. No necesariamente fue que Nehemías construyó. Tal vez sí, en algo ayudaría, porque los que no sabemos de esta cosa, por lo menos sabemos agarrar un carretillo para mover el escombro. Pero ese fue el trabajo de este hombre. Y déjenme solamente ahorita que cuando continúe hablando de este tema, a usted tal vez Dios no lo ha llamado a reconstruir o a reparar los muros de una casa, de una ciudad, pero probablemente, hermano, la familia suya está en ruinas hace tiempo, usted no se ha dado cuenta. Posiblemente su matrimonio hace días está echando fuego. Hace días se está deteriorando, erosionando. Quizá tus hijos se están perdiendo. Y la actitud nuestra de repente no es la que se espera de un hijo y de una hija de Dios. Así que vamos a ver la historia de Nehemías como mi historia, donde a lo largo de muchos años de conocer al Señor, 44 años recién cumplí de haberle entregado mi vida y mi corazón al Señor, me ha tocado muchas veces en mi propia experiencia personal y en la vida de muchos y de muchas ver cómo una persona poco a poco llegó a un punto donde todo fue destruido. Y también he visto dichosamente gente que empezó a trabajar en los muros de su familia, en los muros de su matrimonio, en los muros de sus hijos, a reparar las puertas espiritualmente y moralmente de la casa, del negocio, del trabajo, porque no se rindieron y porque dijeron: con la ayuda del Señor yo creo que voy a sacar adelante esto. Amén. Estamos aquí, hermanos. Lo primero que tenemos que hacer, que hizo Nehemías, fue que se centró en Dios. Como hablé el martes pasado, de poner al Señor de primero. Es que Él es mi prioridad tercera. No, está empleando mal el vocabulario. Si es prioridad, es que es el primero. Es mi quinta prioridad. No, yo sé que muchos de nosotros no sabemos hablar muy bien, pero no diga esa estupidez. El Señor nunca va a ser tercera prioridad, porque eso no existe. Y ni segundo, ni tercero, ni cuarto. El Señor quiere ser el primero. Pide el primer lugar siempre. Y si yo no se lo doy, si usted no se lo da, Él no lo va a hacer. No puede ser el trabajo, no puede ser la empresa, no puede ser tu esposa, no puede ser tu esposo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo nombré, ninguno de ellos tiene capacidad para darle a nadie lo que solo Dios puede dar. Por eso muchos matrimonios fracasan o están que parecen perros y gatos, con respeto a los gatos, que son tan peleones, con el respeto de los gatos y de los perros. Tenemos, hermanos, que como hijos e hijas de Dios, actuar en consecuencia. Cuando una esposa espera que el esposo le dé lo que solo Dios puede darle, pobrecito ese chaval. Cuando un hombre espera que su esposa le dé lo que solo Dios puede darle, pobrecita esa mujer. Es que solo Dios, diga conmigo, solo Dios. Así como les he dicho, Dios es bueno, y ustedes dicen todo el tiempo, yo creo que ustedes hagan parte de su vocabulario y de su léxico esta expresión: solo Dios. Hermano, solo Dios. Dígale a su vecino, ¿no? Solo Dios. ¿Se ha usted dado cuenta, ha vivido usted recientemente una experiencia donde usted tiene que decir solo Dios? Aquí, solo Dios. Amén. Porque donde Él ocupa el primer lugar, eso es bendecido por Dios. Y estoy hablando de tener cosas, porque usted puede tener muchas cosas y no estar en bendición, solamente tiene chunches.
Y los chunches no hacen feliz a nadie, a veces lo hacen muy desdichado. Es la bendición de Dios. Y los chunches, qué bonitos son los chunches, ¿verdad que sí? ¿A quién no le gusta manejar un buen chunche? Un buen carro. Claro, es mejor un buen carro que un mal carro. Es mejor o no dormir que no dormir. Es mejor dormir en cama que dormir en el piso, ¿sí o no? Es mejor comer bien que comer mal, ¿verdad que sí? Es mejor ir a pasear a cachete que ir limpio. No hay ningún problema, hermano. Dios quiere bendecirte materialmente. Pero la mayor bendición es Dios, no los chunches. Soy un miserable cuando solo tengo chunches y quiero más chunches, porque mi mayor bendición es Dios. Si tú tienes a Dios, tienes los chunches. Pero si tienes los chunches y no tienes a Dios, solo tienes chunches. Mateo 6:33, Jesús lo dice en esas palabras: mas buscad primeramente. Déjenme parafrasear: céntrense en Dios de primero, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cómo digo que Nehemías se centró? En el capítulo 1, del versículo 4 al 11, léalo en su casa. Nehemías dice: al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días y ayuné y oré al Dios del cielo. Hermano, la primera reacción de Nehemías no fue pensar en el problema, no lo conocía a fondo, eso después lo hizo. La primera reacción de Nehemías no fue perder la cabeza, ni decir: ay Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? No, como muchos de nosotros, en crisis, nervios, algunos hasta sueltan la lengua: ¡la barbaridad! Yo pensé que Dios... No, la primera reacción de Nehemías fue una reacción de duelo. Duelo viene de dolor, que luego se convierte en un hábito de una persona. Por ejemplo, yo cuando tengo que predicar en un sermón, traigo alguillo negro, a veces por pajudo y por lamparoso, pero hay que venir, no van a ir con una camisa así, guayabera, hawaiana, como una que tienen ellos, que las hojas eran de marihuana. Y yo no sabía, era una guayabera lo más linda que me regalaron. Y Marco, y las hojas eran matas de marihuana. Y un día me dice alguien: pastor, ¿usted ha visto esa camisa que usted anda? Y yo, que verdad sabía de ese tema, y yo pensé que eran palmeritas. Pero alguien me metió malicia, en efecto eran hojas de marihuana. Yo no voy a venir a predicar un sermón de un funeral con esa camisa, ya la deseché. Pero confieso que fue por inocencia. Entonces yo normalmente vengo vestido de luto, porque hay un vestido que define que alguien está de luto. El luto incluso llegó a convertirse en una vestimenta, aunque no hay cosa más linda que el color negro. El color negro combina con todo, hasta con negro. Pero el luto de Nehemías era un luto interior, no era un luto externo, aunque también se vistió de cilicio, dejó de comer, ayunó, lloró, oró, hizo duelo. Cuando usted lee en la Biblia los duelos, la Biblia habla de duelos de 7 días, habla de duelos de 30 días, habla de duelos de 70 días, como dice Génesis 15, el 3 al 4. Periodos largos. Y ahora no se usa mucho. Normalmente el viudo y la viuda a la semana ya viste cómo era vestir normalmente, porque el verdadero dolor, el verdadero luto se lleva aquí adentro. Y este puede, en condiciones normales, ser prolongado. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Nehemías se centró en Dios y lo hizo de 3 maneras. Lo primero que hizo, mis queridos hermanos, fue que se entristeció. Hermano Arturo, ¿no se supone que un cristiano en una prueba tiene que decir: aquí no está pasando nada? El cristiano no puede estar aburrido. Como me ha dicho más de un hermano: no diga eso, pastor, que el cristiano no puede estar triste. ¿A dónde usted leyó esa vara? Debe hablar para, debe estar repitiendo las estupideces de otros. La Biblia en ninguna parte dice que un cristiano no puede estar triste. La canción es la que dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Ah, sí, lo alaba. Pero Jesucristo dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Entonces tal vez los cristianos no pueden estar tristes, pero Cristo sí pudo estar triste. Lo que no debo de permitir es que la tristeza me tire al piso y me deprima y acabe con mi vida y la de mis semejantes. Es más, usted sabe que a veces la solución a muchas de nuestras broncas
Y la reconstrucción de algunos de nuestros muros y nuestras puertas empieza a darse cuando usted cambie de actitud y se ponga un poquito más triste, porque debieras de estar un poquito más triste en lugar de estar con esas risas estúpidas y declaraciones tontas y a veces como si nada estuviera pasando y estás perdiendo la familia. Debieras de entristecerse un poco. Debiéramos de ponernos un poco tristes y llorar. Debiéramos de hacer duelo. No debiéramos de estar tan contentos cuando nuestros hijos el diablo los está destruyendo. No debiéramos de estar tan contentos cuando hemos dejado de servir a Cristo. No debiéramos de estar tan contentos cuando hemos dejado de servir a Cristo. Y luego he dejado de leer la Biblia y he dejado de congregarme y empiezo a ver las cosas de Dios hasta con desprecio y a maltratar y a criticar los que por alguna razón usted cree que sí están bien con Dios. Usted debiera estar triste porque su estado es un estado de calamidad. Porque tu matrimonio, mi familia, mi ministerio, mi vida espiritual podría estar ahorita mismo en calamidad y yo muerto de risa como si nada estuviera pasando. La noticia que él recibió fue una noticia muy grave y muy desalentadora, y lo que hizo fue centrarse en Dios, no en el problema, llorando, ayunando, de luto. Hay heridas en nuestra vida, hermano. Hay heridas en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hermanos en la fe, que debiéramos de ya estar orando por eso y de duelo y diciendo: Señor, yo quiero que las cosas cambien. En lo que a mí respecta, lo que yo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Se centró en Dios buscándole. Lo segundo que hizo fue ayunando. Lo buscó en oración y lo buscó en ayuno. Un ayuno del corazón. Ayuno significa enfocar el corazón en Dios. No solamente es abstinencia de comida. El ayuno no es lo que usted deja de hacer, es lo que haces. Isaías 58 dice: el ayuno que yo escogí es que hagas, y da una lista de cosas que hay que hacer. Claro que también el ayuno implica una abstinencia de comida, o parcial o total. Pero el ayuno, hermano, no es lo que algunos predican y dicen. El ayuno es lo que hay que practicar cuando necesitamos que Dios nos diga lo que queremos. No es cierto, porque al final la oración suya o el ayuno suyo, si logra algo, siempre logra lo que era la voluntad de Dios que lograra. Y lo tercero que hace es orar. Él oró mucho, una oración increíble, maravillosa. Dios exalta el nombre de Dios, reconoce su pecado, reconoce y confiesa los pecados de la nación, pero a la vez le recuerda a Dios, no le reclama, le recuerda a Dios sus promesas. Hoy en la tarde podría ser esta semana, tal vez, o el otro año, o hace 5 meses, de repente usted recibió una de esas noticias que te debilitan las piernas y siente usted ganas de dormir hasta 48 horas. Sinceramente, ¿hay aquí alguien que alguna vez ha pensado: uy, cómo quisiera como dormirme una semana completa y no despertarme y no saber nada? Solo los locos. ¿A poco no? Levante la mano. ¿Cuándo le gustaría? Ay, qué rico. Una roleadota de 168 horas, que es una semana. Pero dichosamente nadie duerme así, a menos que lo induzcan, lo ceden. Llorar, ayunó, se entristeció por la situación de Israel. Lo primero que hay que hacer ante noticias como esas es céntrese en Dios. Me adelanto. Iba Jesús a sanar a la hija de Jairo, que estaba en etapa terminal, y una mujer en el camino con flujo de sangre lo detiene, la sana y todo aquello, y llegan donde está Jesús y Jairo y le dicen: Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Yo me imagino como ese hombre que ama a una chiquita de 12 años, ni de 70 años quiere uno que se le muere una hija. Y Jairo me lo imagino, la Biblia no dice, pero lo que sí dice la Biblia es que Jesús, cuando oyó que le dijeron a Jairo: Jairo, ya no moleste más al maestro, en buen tico, ya no al maestro. Ustedes, cualquier padre de familia, podrán ponerse en el lugar de Jairo. ¿Cómo se recibe una noticia de esas? ¿Cómo cambia la cara de uno? Por menos que eso. Pero Jesús sabe y se vuelve y le dice: Jairo, cree, solamente crea, solamente crea, céntrese en Dios. Diga conmigo: solo Dios. Eso es centrarse en Dios, solo Dios. Lo mejor que puede pasarle a tu familia, a tu negocio, a tus finanzas, a tu matrimonio, a tu
carrera, tu profesión, es que solo sea Dios. Las mujeres deben de estar muy contentas, agradecidas, y esa debe ser su oración. Y los hombres deben de estar muy contentos, agradecidos, y eso debe ser su oración, que para tu cónyuge el Señor sea lo primero. Amén. Yo sé que yo no soy el primero en la vida de Anita, y eso me da una tranquilidad toda una vida. Porque cuando alguien pone a Dios de primero, es bendecido por Dios y los que estén con Él. ¿Estamos aquí, hermanos? Lo segundo que Nehemías hace fue que tomó una postura. Empezó a orar. En el capítulo 2, del versículo 1 al 5, lo vas a leer en su casa. Nehemías estuvo orando varios días. Oraba, ayunaba de duelo y oraba. Pero Nehemías dio un paso de fe. Hermanos, cuando usted se centra en Dios, Dios nos da una capacidad que no es nuestra, no es humana, para tomar decisiones correctas. Tomó una postura y esta fue la siguiente. Él dijo, caramba, en ese periodo de oración, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que Nehemías primero está, vean el orden, primero oró, ayunó, se entristeció y clamó al Dios de los cielos, y ahí estaba el hombre centrado en Dios. En ese tiempo, Dios empieza a hablarle y lo empieza a comisionar. Probablemente vas a ir a Jerusalén, vas a reconstruir esa ciudad. Yo no sé cuántos meses le tomaría esos 1800 millas, es ir a pie de aquí a México, no en bus, sin puentes, por la selva, sin carreteras. Y Nehemías en ese proceso dijo, aquí hay un problema. Para yo hacer lo que Dios me dijo que haga, de reconstruir los muros, instaurar el templo, más todo lo que es el culto y todo, fue una reforma. No solamente una reforma estructural, no solamente fue una reforma de las vías, como está haciendo ahorita, que hay como 8 puntos que están arreglando cuellos de botella y puentes que los últimos 30 años de los gobiernos le daban la patadita para adelante, a la bola. Pero necesitaré para esto que el rey me dé chance y me patrocine. Él era un esclavo que vivía en la casa del rey, pero era un esclavo. Tremenda petición. Por eso lo primero que hay que hacer, hermano, cuando usted tiene un bejuco de ese tipo, cuando usted tiene una bronca de ese tipo, cuando usted tiene un vicio, cuando usted tiene una enfermedad, cuando usted tiene una manía, una maña, lo que quiera, que usted ya dijo que solo Dios puede hacerlo, lo primero que hay que hacer es centrarse en Dios, porque no hay otra. Porque el único que va a poder mover esa palanca es Dios. El único que va a poder abrir esa puerta es Dios. Al final es el único que podría cerrarla. El único que puede sanar ese cáncer es Dios. El único que puede levantar ese hijo y vuelva a los caminos de Dios es Dios. Porque hay cosas, diga conmigo, solo Dios. Por lo tanto, el primer paso tiene que ser al que es el único que solo puede hacerlo. Y digo, bueno, aquí se trata de que yo voy a hacerlo. Yo voy a reconstruir Jerusalén. Vea que Nehemías no pidió por la liberación de Israel. Nehemías no le dijo nunca nada al rey, ay, déjenos en libertad. No, lo mío es que Dios me está inquietando. Yo recibí esta noticia y en este periodo de oración y ayuno y todo esto, siento que Dios quiere que yo vaya. Y empezó a orar por eso. Más adelante nos dirá la Biblia que su oración era, usted lo puede leer en su casa, Dios mío, te pongo en tus manos el momento en que yo le diga esto al rey. Tiene que darme permiso varios años. La primera campaña fue 10 años, con goce de salario. Voy a necesitar madera para reconstruir el templo. Voy a necesitar peones. Voy a necesitar una escolta de guardaespaldas porque voy a atravesar países que odian a mi amo. Y si matan al copero, que era él, Señor, voy a necesitar de todo. Solo Dios, hermano. Cuando lo que usted primero hace es pensar en cómo solucionar esa bronca, ese conflicto, ese abismo, se le nubla la cabeza y lo que menos hace es creer en Dios. Pero cuando lo primero que usted hace es centrarse en Dios, mientras estás con Dios centrado, Dios te va a ir diciendo la salida y lo que tienes que hacer y no. Es ahí cuando nuestra oración deja de ser un monólogo y se convierte en una conversación, en un diálogo con Dios.
Lo tercero que hizo Nehemías fue prepararse para ese momento que le está pidiendo. Se preparó para el éxito, se preparó para cuando el rey le dijera. Acostumbro a veces orar y algunas personas recomendarles que no lo hagan hoy. No. Es que tengo que ir a hablar hoy. Llévela suave, céntrese en Dios, cálmese. Ponga esa reunión en las manos de Dios. Dígale a Dios que tome control del momento, que sea el día y la hora, el propicio, no el que a usted le parece. Tal vez viene la persona con una bronca y usted ahí levantando plumas. Ponga en las manos de Dios la conversación. Ponga en las manos de Dios a la persona con quien vas a conversar, el jefe, la doña, quien sea. Eso solo es posible cuando usted está centrado en Dios. Cuando usted ubica a Dios donde Él tiene que estar siempre, donde las cosas son mejores para nosotros, y es cuando Él está en el primer lugar de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestra familia. ¿Qué significa esto? En su oración, en su ayuno, en su clamor, en su dependencia de Dios, Nehemías se preparó para que cuando hablara con el rey le diera chance. Y no solamente tenía que darle chance a él, tenía que financiar el proyecto. La ciudad que él destruyó, Nehemías le va a pedir que la pague. La reconstrucción. ¿Qué manera de bejuco? Y para que Dios actúe así en esa bronca que usted tiene, que yo no sé cuál es, ni no tiene que contármela. Porque ese es el defecto de muchos cristianos, que se centran en el pastor, en el apóstol, en el profeta, en aquella hermana que adivina, casi bruja la han hecho a la pobre. Van allá a consultar con una vieja. No, ponga de centro a Dios. El Señor es tu pastor, nada me faltará. Arturo es tu pastor. Gracias, Joaquín, qué raro usted. Es que le gustó eso, Joaquín. No, pero Joaquín es fino, lo que dijo el otro día, aquella día. Hermano, cuando usted está centrado en Dios y ora y está clamando, no es que usted está obligando a Dios. Prepárese para un sí como respuesta, cuando las cosas son el propósito de Dios. Y aquí, mi querida Julia y mis queridos hermanos, este es nuestro gran problema. Al no centrarnos en Dios, al no tomar una posición correcta, nos preparamos casi siempre para que Dios nos va a decir que no. ¡Qué madre! Nunca se me olvida un chiste que contaba Chayita, uno de los fundadores de esta iglesia que está con el Señor, de los primeros miembros de esta iglesia que murieron. Él contaba que había en el barrio un señor carpintero, tenía mucha herramienta, y si hay algo que al carpintero o al albañil no le gusta, prestarle la herramienta. Es su machete, su trabajo. Pero el vecino necesitaba que le prestara el serrucho. Pedirle un serrucho a un carpintero, hermano, es como pedirle el alma. Serruchito bien afilado, bien trabadito. Y dice, pero es que a quién se lo pido, es una emergencia. Pero dicen que es que ese viejo es muy delicado. Dicen que ese viejo no le gusta. Y se puso a pensar, pero voy a ir. Y cuando faltaban 10 metros para llegar, no, me va a decir que no, porque es capaz que me va a tratar mal. Y se devolvía. No, pero dicen que también es buena gente, voy a ir. Y en eso estuvo como una hora. Cuando llegó a la casa, tocó el timbre, el viejo abrió la puerta y le dice, pues no me presté nada por si no te lo necesitaba. Y el viejo se vio a prestar. ¿Sabe por qué usted y yo siempre nos preparamos? Porque Dios nos va a decir que no. ¿Sabe por qué la mayoría de creyentes, incluso yo un día hacía llamados aquí y un día esto lo vuelvo a hacer, la pandemia nos interrumpió mucho. Y a veces le decía a la gente, sobre todo en las campañas evangelísticas, ¿cuál es su oración? Decía la viejilla, ay, que el Señor me dé. ¿De qué? De tal cosa. ¿Cuándo? Dios primero, cuando Él quiera. Le digo, no, cuando Él quiera viene. O Dios primero, y yo al propio, jugando de vivo porque era muy maduro. Hermana, ¿usted quiere que el Señor la sane hoy? Sí, pues vamos a pedir a Dios que Dios la sane hoy. La gente cree que fe es unas palabras. Fe no es lo que usted dice. Fe no es lo que usted cree. No es lo que usted siente. Fe es lo que usted hace. Te puede decir que tiene fe y eso no sirve mucho. Te puede decir, es que yo siento. Tampoco. La fe es un verbo, es acción. Pero, ¿por qué actuamos así? ¿Por qué de que pedimos, usted lo inmediato que dice es, no, pero se va a palmar? Y hay gente que yo le he dicho, no, usted por mí nunca ore cuando esté enfermo, por mí no ore, por favor.
Si usted me quiere a mí, por mí no ore, porque tienen una incredulidad tan grande. Yo quiero gente que ore por mí, por lo menos me santigüe, me haga algo que me ayude. Porque lo primero que hacemos ante la crisis, ante el accidente, ¿qué es? Perdemos la cabeza, hasta nos desmayamos. Entonces hay que juntar al enfermo y al tata que se desmayó con un infarto. Pero cuando usted se centra en Dios, no es que usted niega el problema, no es vivir en negación. Cuando usted se centra en Dios, lo primero que usted va a decir: Dios mío, yo creo en ti, confieso que creo en ti. Señor, tú tienes el control. Ahí usted está, hermano, almadeado, con ganas de llorar, llore. Pero tu primer declaración no es que usted puede, que yo voy, que yo arreglo, que yo agarro, que yo pateo, que yo madreo. No, nuestra primera reacción debe ser: céntrese en Dios, solo Dios. Tome una postura en ese tiempo, día, semana, lo que sea, y eso es lo que hará que usted empiece a decir: voy a prepararme. Nehemías se preparó para un sí, nunca se preparó para un no. Un día llegó Nehemías, después de varios días de ayuno y de oración y todo aquello, llegó y el rey lo vio triste. Y cuando Nehemías describe este testimonio, dice: porque yo nunca había estado triste delante del rey. ¿Cómo va a estar triste el que prueba mis bebidas? El vino, el café, el agua, la leche, el té. Y llega un día que ese es el que prueba para que yo no me palme, y lo veo triste. Yo voy a decir: ahí sí es cierto que no puede estar triste un copero, porque iba a crear sospechas. Y entonces el rey, como lo conoce desde chiquillo, le dice: Nehemías, ¿qué le pasa? Te veo triste. Dice Nehemías: ahora sí me llevó el diablo. No, estaba centrado en Dios. Y Nehemías estaba tan centrado en Dios que dice: ¡viva el rey! Que yo no, aquí no está pasando nada. Calma, calma, que no cunda el pánico. No estoy, nada que ver, nada que ver. Que viva el rey. Pero sí estoy triste. ¿Ven? La negación y estar centrado en Dios son dos cosas diferentes. Sí estoy triste. ¿Y cómo no voy a estar triste? Qué prudente. Cuando la gente está centrada en Dios sabe hablar. Porque yo le hubiera dicho: por culpa suya, viejo infeliz. Si es que fue culpa de él. Usted destruyó tu ejército, nuestro pueblo. No tenemos culto. Hace 70 años no celebramos la Pascua. No quedaron contentos con llevarnos esclavos, sino que se encargaron de destruir la ciudad y destruir el templo. Allá no hay sacerdotes que ministren a Jehová, no hay levitas que interpreten la ley. La cosa está terrible por culpa suya. No, muy prudente. ¿Cómo no va a estar triste mi alma si la casa de mis padres, los sepulcros? Aludió a una de las características propias de lo que hoy llamamos como el Islam, la cultura de la honra de los padres aún después de muertos. Y le dijo: ¿cómo no voy a estar triste si los sepulcros de mis padres? Y el rey, hermano Dimas, Nehemías estaba pidiéndole a Dios, no le estaba pidiendo al alcalde. Nehemías no era de los que andaba viendo a ver trabajando para alcaldes y esas vainas. No. Nehemías iba a trabajar para Dios, estaba ceñido en Dios. Y le explica, y entonces el rey le dice: ¿y qué puedo hacer yo? Ay, Dios mío. Él oró por esas palabras. Él se centró en Dios para escuchar eso. ¿Y qué puedo hacer? Yo me imagino a Nehemías sacando el iPad, si lo hubiera tenido. Léalo en su casa. Le dice: bueno, por esto he estado orando, por esto he estado ayunando, me preparé para este sí. Ya que usted dice que en qué me puede ayudar, lo primero que necesito es que me dé permiso. No dice cuánto, dice: y le expliqué cuánto era el tiempo y me dijo 10 años de permiso, 10 años de vacaciones y asegurada la chamba. Pero también necesito cartas, salvoconductos, porque voy a atravesar varios países y necesito que yo ir como un delegado del rey. No hay problema, ahí la secretaria mande el correo electrónico una sola vez. 3, pero en este tiempo de centrarme en Dios, me preparé para tanto, me preparé para el sí, porque mi fe me dice que lo que voy a hacer te agrada y lo voy a hacer. Averigüé que el ministro de
el ministro de Recursos Naturales, el ministro del MINAE, se llama Asaf. ¿Cuántos de ustedes saben cómo se llama el vicepresidente de Costa Rica? ¿Cuántos de ustedes saben cómo se llama el ministro del MINAE? Nehemías estaba orando y dicho un buen tico, a Dios rogando y con el mazo dando. Necesito que me le envíes una carta al ministro de Recursos Naturales para que me dé toda la madera que necesito. Pero ¿en qué estilo de chavalo? Recuerden que les hablé de Mercando Leña, aquella poesía. Hemos venido hablando de la fe que agrada a Dios, que no es grande, simplemente es fe. Usted no tiene fe grande ni tiene fe pequeña. O tiene fe o no tiene fe. Lo que necesitamos tener bien claro es que la tenemos en un Dios grande. Porque voy a necesitar madera para reconstruir los muros, formaleta, tablilla, alfajilla. Necesito madera para las puertas del templo y las ventanas. Y una vez más, pero también necesito madera para mi choza. Tengo que hacer un chantecito para mí. Y le dijo el rey, listo, aquí está. Se preparó para un sí. Si Dios dice que no, ¿cuál es el problema? Él es Dios. Recuerden, el sí de Dios bendice, el no de Dios protege. Siempre la respuesta de Dios, sea sí o sea no, es una bendición. Pero prepárese para el sí. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías solo oró y ayunó y rogó y cuando el rey le dijera, Nehemías, ¿qué necesita? Él le hubiera dicho, ahora tiene que darme 3 meses de tiempo para ver qué necesito. No, estaba listo, el chaval estaba ¿cómo? Dicho un buen dicho. ¿Estaba? No, pellizcado. No sean pachucos, pellizcado era que estaba. Tenía la lista, todo, con detalles, el tiempo, la duración, los proyectos. Y claro que en ese tiempo empezó a hablar de un templo sin sacerdotes. Pero lo primero que había que hacer era reconstruir lo que estaba destruido. Después piense en lo demás, hermano. Las demás cosas vendrán por añadiduras. Su matrimonio, su familia, sus finanzas, su vida, su ministerio necesita profundas reparaciones. Y para eso está Dios. Céntrese en Él. Tome una postura. Prepárese para un sí de Dios. Amén. Es mejor creer que va a decir que sí que creer que va a decir que no. Y si dice que no, como usted se centró en Dios, usted sigue adelante, fresco, tranquilo. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Es después de todo esto que Nehemías revisa, es el cuarto paso, la situación de la bronca que se estaba metiendo. Porque si hubiera hecho lo primero, que es lo que usted y yo hacemos de primero, ver el tamaño del gigante, ver la bronca en que se estaba metiendo. La fe, hermano, y la vida cristiana es asumir riesgos. Pero cuando yo de primero empiezo a preocuparme por el problema, lo empeoro, no tengo manera de saber cuál es el siguiente paso. Nehemías hizo un orden. Buscó a Dios de primero, ayunó, oró, se entristeció, guardó luto, oró para cuando el rey se presentara ante el rey, oró para que el rey le dijera que sí. Y si el rey le decía que sí, preparó, él tenía un plan. Ahora sí, pensemos en el problema, porque el problema nos puede dejar atrapados en él y era cualquier cosa la bronca, sobre todo cuando es de parte del Señor. Todos ustedes y yo hemos estado en esa sala de emergencias, en esa sala de espera. Todos ustedes y yo lo hemos estado, hermano. Cuando lo primero que yo hago es ver el problema y que esto va a destruir, ay, ya. Yo conozco gente que es así de fatalista. Recibieron la noticia y en los 15 minutos siguientes lo destruyeron todo en la mente. Hace poco llegó una pequeña situación, pero yo no sé por qué a mí me abrumó tanto. Anita me lo cuenta, y cuando llego después del culto el martes, creo que fue, estoy ahí en la casa y Anita primero me ha preguntado, ¿qué le pasa, padre? Digo, nada, calma, que no panda el cúnico. Ya siempre no querer preocupar. Pero como a los 15 minutos estoy con ella ahí sentados viendo algo y le digo, Anita, verás que tengo una angustia muy grande por eso. Me siento muy angustiado, me siento muy... Y llamé por teléfono y pregunté, le digo, no, vamos a esperar. Cuando fuimos a la cama y antes de dormirnos nos tomamos de la mano
y le dije, oremos. Lo hacemos siempre. Y oramos para que Dios tomara control de eso. Y me dormí. Y ella también. El día siguiente era esperando. Y bueno, como a las 6 de la tarde o las 7 de la noche me decía Anita, papi, ya, esto, Dios se había glorificado. Yo me angustié porque vi el problema y empecé a solucionarlo yo, hermanos. Hago aquí, hago acá, como mi mamá hacía así. Mira que tengo ganas de hacer un brete aquí en la pared era de cemento. Y decía, voy a hacer este y este trabajo, chiquillos, ¿cuánto me costará el otro? Mi mamá, ¿cómo que tan caro? Si eso nada más hacía así, de correr. Así era como hacían los bretes en la cocina. Ella hacía de correr, como que si la pared de cemento tenía rodines. Si es nada más de correr y bajar y cortar. Sí, mi mamá tenía esa costumbre. Ella lo solucionaba así. Cuando Anita me cuenta, yo en mi mente pensé, corto aquí, jalo allá, me cateo aquí. Y me llené de angustia porque la bronca era como agarrar leña con hormigas. Era como agarrar un puercoespín. No había manera de agarrar esa bronca sin salir espinado. Por la gracia de Dios hemos aprendido a no angustiarnos. Por la gracia de Dios hemos aprendido que en medio de la angustia, solo Dios. Solo Dios, hermano. Dígale a su vecino, solo Dios. Solo Dios. Dígale al hermano al otro lado, solo Dios. Míralo así, vívelo así, céntrate en Dios, porque solo Dios. Hay cosas que ni el médico chino y usted las va a enredar. Yo también. Cuando usted pone a Dios, se centra en Dios. Cuando usted maneja las cosas así y no empiezas a manejar la angustia o el problema, habrá tiempo para eso, se reduce de tamaño. Las cosas se reducen. Vas a empezar a enfrentar el problema de una manera más holgada, más fresca, más confianzuda. Y por último, hermano, si tiene que pedir ayuda, pídala. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, las primeras 3 noches fue a inspeccionar y no le contó a nadie nada lo que iba a hacer. Fueron meses cabalgando. Fueron meses y semanas orando, ayunando, de luto, poniendo a Dios de primero, centrándose en Dios y no en el problema, viendo la oportunidad que Dios le dio, preparándose para el sí del rey. Hermano, en 3 o 4 oportunidades en el libro de Nehemías, son 12 capítulos, léelos en tu casa. En 3 o 4 oportunidades Nehemías da el testimonio de lo que el rey le dio y lo que él le pidió al rey. Y todas las veces termina con este testimonio. Y todo esto me lo concedió el rey porque la mano benéfica de Dios estaba sobre mí. ¿Recuerdan la oración de Jabes hace 15 días? Señor, que tu mano esté sobre mí. Y Nehemías, que no fue contemporáneo de Jabes, hay como 600 años entre ambos. Este era un principio de los hijos y de las hijas de Dios. Vivir bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo en el Nuevo Testamento. Usted necesita la mano de Dios, no la del presidente, no la del diputado, no la del profeta, ni del apóstol, ni del pastor. La mano que yo necesito, la mano que tú necesitas, es la mano de Dios. Porque esa mano siempre es buena. Él no atribuyó el éxito a que oré, a que ayuné, a que yo soy uña y carne con el rey. No, fue porque la mano de Dios estuvo sobre mí. No hay espacio para vanaglorias estúpidas. No hay espacio para egos privados. Porque al final de cuentas, ¿qué somos usted y yo? Le dice Nehemías, ustedes son testigos de nuestra desgracia cuando llega a Jerusalén. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido quemadas por fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír estas palabras, exclamaron todos, ¡manos a la obra!
La fe que Dios le puso en su corazón es para usted. Y la fe que usted tiene puede bendecir a muchas personas. Pastor Arturo, resúmame esto en pocas palabras. ¿Qué tengo que hacer cuando llega este estado de cuenta? ¿Qué tengo que hacer cuando me llega la carta de despido? ¿Qué tengo que hacer cuando me llaman y me dicen que mamá está grave, que mi hijo? Lo que usted tiene que hacer es centrarse en Dios. Y en las primeras palabras que tienen que salir de su boca son: ¡qué madre! No, por culpa de Stephen. No, las primeras palabras, si usted quiere, que sean algo así como esto: Señor, solo tú puedes. Declaro, afirmo, declaro y creo que solo tú puedes hacerlo. Señor, mi primer decisión va a ser creer en ti.